Vamos a seguir entonces. Así ya vamos terminando. Lo último que les quería contar son las escuelas de clasificación. Cuáles son las que se han usado históricamente y cuál es la que más se usa hoy día. Y esto tiene que ver con que no siempre se usaron los mismos criterios taxonómicos, ¿sí? Hay distintas, así como dijimos que los criterios son arbitrarios y las clasificaciones en cierto punto son arbitrarias, eso quiere decir que puede haber distintos enfoques para clasificar las mismas cosas. Y eso ha resultado en que hay distintas filosofías de clasificación. De nuevo, son maneras distintas de enfocar un problema y no necesariamente una está errada y la otra es cierta. Y estas filosofías de clasificación se conocen como escuelas de clasificación. Y hubo 4 escuelas principales desde Aristóteles hasta esta parte. La clasificación tipológica, la clasificación evolucionista, la clasificación feneticista y la clasificación cladista. El tipologismo es el tipo de clasificación que vimos hasta la época de Darwin, hasta que Darwin propuso su teoría de la evolución y fue más o menos aceptada. El sistema natural es un ejemplo claro de clasificación tipológica. La clasificación de Aristóteles también era tipológica. Está basada en las ideas filosóficas de Platón y que después Aristóteles modificó, que Platón lo que decía es que todo lo que existe en la realidad tangible son elementos que aspiran a una forma u otra. Él decía que había formas ideales, había ideales que no existían en la realidad y todo lo que existía en la realidad trataba de asemejarse a uno de esos ideales. Por ejemplo, él decía, hay una esfera ideal, perfecta, conceptual, matemáticamente perfecta, las esferas de la matemática, las esferas de la física, digamos, cuando hablamos de cosas conceptuales, todas las esferas que existen, de mármol, de madera, de barro, de arcilla, las burbujas, todos esos distintos tipos de esferas son aproximaciones al ideal de la esfera. Las reconocemos como esferas porque se asemejan principalmente al tipo conceptual ideal de la esfera ideal, ¿sí? Y lo mismo era para casi todos los elementos. Había formas ideales y cosas que por tender o asemejarse más a esas formas ideales o esos tipos se agrupaban conjuntamente como parte de ese grupo. Entonces, en una clasificación tipológica, cada taxón se define por un tipo o forma ideal. Los taxones de un nivel, ¿sí?, se agrupan en taxones de nivel superior de acuerdo a su semejanza al tipo de dicho taxón. Y este sistema, por lo tanto, agrupa tanto por simples homorfías como por apomorfías. No le importa, la idea de la descendencia y de dónde viene eso es ajeno. Es típica de las filosofías asociadas al fijismo, ¿sí? En el fijismo, donde no hay un concepto de cambio evolutivo, obviamente no hay un linaje que tiene, o sea, apomorfía y plesiomorfía no tienen sentido, no están definidas. Y lo que se hace es, se dice, hay, por ejemplo, la especie se definía como hay un tipo ideal que representa esta especie. Está el ser humano ideal, está el caballo ideal, está el atún ideal, está el roble blanco ideal. Todos los organismos, todos los individuos que se asemejan más a esa forma ideal que a otros ideales, otros tipos, pertenecen a ese conjunto. Entonces, todas las plantas que se parecen más a la definición tipológica del roble blanco son robles blancos,
y todo lo que se parecen más a la definición topológica de un sauce son sauces. ¿Sí? Profe, ¿eso tiene relación con la tipicidad que le suelen decir en psicología o no? ¿Me sonó por ese lado cuando...? No tengo idea, pero es muy probable, porque es esta misma, esto es, digamos, la idea esta de que hay tipos y que las cosas se agrupan por semejanzas a ese esquema ideal, es común a un montón de ciencias naturales y sociales. ¿Mm? Sí, la culpa la tiene Platón. Y en realidad si bien es muy antigua, está asociada a la cuestión del fijismo, o sea, nada cambia, por lo tanto las especies se parecen, tienen una especie de, fueron creadas en base a un tipo ideal, pero la creación fue imperfecta, y por eso es que solo se parecen, no son los ideales. Sin embargo, muchas de las reglas taxonómicas actuales siguen manteniendo esta idea tipologista. Por ejemplo, cuando yo describo una especie nueva, uno de los requisitos para describir esa especie es que yo describo un ejemplar tipo. Tomo un individuo de ese conjunto que defino como especie y digo, este es mi ejemplar base. Se llama el holotipo. El holotipo es un ejemplar que yo lo tengo que depositar en un museo o colección. Y cuando llega el momento de determinar si este otro bicho pertenece o no a esta especie, comparo mi descripción de caracteres, de estados de caracteres de ese individuo con la descripción del holotipo. Muchas veces, de hecho, se piden prestados taxónomos. Para poder estar seguros tienen que pedir prestado el holotipo, el material, con ese ejemplar tipo, para poder compararlo con el material que tienen. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Si encontrás una especie que no tiene ningún holotipo ni nada parecido, probablemente la definís como una especie nueva, vas a tener que elegir un individuo y ese va a ser tu holotipo de esa especie nueva. Ahora, ¿qué pasa con los individuos de una misma especie? Varían, ¿verdad? Entonces, hay un nivel de variación que es normal. Es normal incluso desde el punto de vista tipológico. Uno espera que, como todo es imperfecto, o sea, de hecho, cuando designa el holotipo no dice, este es el espécimen ideal platónico, porque por definición no existe. Pero bueno, es el de referencia. Como hay variación, muchas veces uno no puede documentar la variación. Entonces ahora, por ejemplo, ahora más que antes se agarraba cualquier bicho que se encontraba y se lo definía como una especie si no había nada parecido. Así hay millones de especies que hubo que después eran todos lo mismo. Lo que pasa es que alguien trabajando en el 1800 en Norteamérica y otro trabajando en Europa, convengamos que no había internet en ese momento para mandarse un mail y fijarse o chequear por internet a ver si ya existe lo que estoy mirando. Por eso es que un montón de especies que se nombraron de distinta manera en distintos lugares, más si había variedades, digamos, cada especie tenía subpoblaciones con rasgos distintos. Entonces, a medida que se puso más fluido el tema de las comunicaciones, una primera cosa que empezaron a pasar es que empezaron a encontrar que un montón de especies eran sinónimas. Y ahí entraban todas esas reglas que mencionaba para lograr unificar los nombres en uno solo. Ahora lo que se hace es, además de depositar un holotipo, se depositan algunos ejemplares más que se llaman paratipos. Y eso lo que intenta, y en la descripción se trata de poner la variabilidad que uno encontró, y se supone que uno tiene que estudiar bastante diversidad para definir cuál es el rango de variación, y así poder saber si esto que es un poquito distinto, no es igual, pero tampoco es tan distinto, es la misma especie o debería ser una nueva. A veces el holotipo se pierde, se destruye porque una guerra tiene una bomba en el museo, porque un incendio, como pasó en Brasil hace un año o dos, destruye un museo con todas las colecciones, o simplemente porque se guardó de un modo incorrecto y el tiempo mismo lo destruyó.
Eso es un problema. Si existen paratipos, se puede designar uno de esos como el holotipo nuevo. Y si no, a veces hay que designar un individuo nuevo. Si se sabe, si es suficiente documentación para asegurar que sí, es la misma especie de todas maneras, se puede designar lo que se llama un neotipo, que es un holotipo nuevo. Y a veces no se puede, no se encuentra el espécimen tipo. No hay manera segura de saber si todo lo otro que se escribió con esa especie realmente era esa especie, y en esos casos se tiene que anular la especie, porque no hay manera de establecer un vínculo entre la descripción original y el ejemplar original y lo que existe en la actualidad. Ese es uno de tantos problemas que tienen los taxónomos hoy día. ¿Cómo es eso de anular una especie? ¿Cómo es eso de anular una especie? Se anula, se define esta especie descrita por tal persona de tal manera, no se conoce su holotipo, no se le ha encontrado nada parecido. Hay cosas similares, pero que en realidad podrían ser otra especie y no tenemos cómo estar seguros si era o no. Entonces se anula la especie, se denomina nomen nudem, que es un término técnico en latín, que dice que esa especie no existe más, y se designa una nueva especie para acomodar lo que está en el presente y se le da un holotipo nuevo y demás. A pesar de que haya, no sé, algún registro fotográfico que haya quedado solamente, no sé, como pasó con el espinosaurio que... Cuando hay suficiente evidencia de otros lugares que te permite vincular la especie original, entonces sí se puede mantener. Pero hay veces que pasa mucho con los gusanos blandos, que no tienen partes duras, que se guardaron en un museo y cuando lo van a buscar se secó el formol o el preservante y es una cáscara toda reseca que se hace trizas en cuanto abrís la botella. Si nadie había encontrado ese gusano, un gusano raro y nadie lo encontró en 100 años, anda a encontrar un vínculo entre ese nombre y lo que encontrás ahora. Entonces, en esos casos directamente uno dice, bueno, denomino la especie de nuevo y digo, esta se anula, se anula. Fíjate que es una cuestión de nuevo clasificatoria, no es que se desaparece, extingue una especie porque determinamos que no se puede determinar. Es simplemente detengo este taxón, lo liquido porque no me sirve. No me sirve porque no tengo manera de emplearlo en la práctica. ¿No le sirve la muestra vieja o el nuevo? ¿Cuál es el que se elimina? Se elimina el nombre. O sea, no se tira nada, se elimina. Y tampoco se elimina, se denomina como una cosa que está obsoleta. Este nombre no sirve más porque no podemos asignarle nada a ese nombre. ¿Pasa muy seguido eso? Pasa bastante. O sea, no pasa tanto en taxones de macrofauna como los vertebrados, cosas que llaman la atención, pero todo lo que es más chiquito, muchas veces es difícil saber. Sobre todo porque hay un montón de cosas que cuando lo metes en el preservante pierde el color, le cambia la morfología. La información que se haya recopilado de esa especie que ya no se encuentra, ¿qué se hace? Y depende, si se puede determinar que pertenece a la nueva, digamos, a la especie que se usó en su lugar, se traslada. Si no, queda solo. Lo que pasa en general cuando pasa eso no hay mucha información. Y a veces, ahora las descripciones son un artículo de una descripción que puede ser de una página o dos para arriba. Antes, cualquiera, la regla es que cualquiera le puede poner nombre. Entonces venía alguien y decía, yo encontré este gusano azul en el Atlántico Norte, en la costa de Bretaña, y le pongo este nombre. Y lo guardé en mi casa. Y después, cuando fueron las cosas de la colección de este hombre, fueron a parar a un museo, el material no se distingue qué es, entonces lo único que vos podés saber es que si encontrás un gusano azul por ahí, podría ser ese. Que si hay más gusanos azules descritos, eran el mismo que alguien describió dos veces, eran dos especies distintas de gusanos azules. Si encontrás dos especies distintas de gusanos azules, podés llegar a pensar que capaz que ese era el otro, pero si no, no sabés. Y llega un punto en que los taxónomos dicen, bueno, ya está, no se puede,
declaramos esta como nombre no válido, como digamos, nombre desierto, y vamos a aplicar otro nombre. Otra cosa que todavía se ve hoy día que es tipologista es que cada taxón de nivel superior tiene un ejemplar tipo de nivel inferior. Por ejemplo, todos los géneros tienen una especie tipo, ¿sí? Cuando uno lee la descripción de un género vas a ver que hay una especie que se considera la especie tipo. Típicamente tiene, bueno, en este caso tiene el mismo nombre de género. Las familias suelen tener un género tipo. Entonces, por eso es que el género tipo de Félide es Felis, por eso se llama Félide. Esta es, como dije, puramente arbitraria, tiene esta idea de que no hay cambios. Cuando Darwin entró con la teoría de la evolución, a decir, hay una descendencia, hay semejanzas por descendencias, apareció la escuela evolucionista. La escuela evolucionista considera relaciones filogenéticas, o sea que trata de, dice, las clasificaciones tienen que reflejar las hipótesis de parentesco, ¿sí? O sea que si un grupo de animales está relacionados entre sí, tendrían que estar en un mismo grupo. Pero además dice que tienen que también los grados de cambio evolutivo. Por lo tanto, agrupa tanto por apomorfías, por sinapomorfías, como por simples homorfías, ¿sí? Y es la primera en incorporar la idea de árbol. El árbol que les mostré el otro día de Haeckel es muy típico evolucionista. ¿Por qué? Porque tiene un árbol, representa genealogía, pero también tiene esta idea de la escala natural, ¿sí? Implica un gradiente de que hay cosas primitivas y cosas avanzadas, ¿sí? Y que hay formas inferiores y formas superiores de las cosas. Y, por ejemplo, un caso, la taxonomía, la clasificación evolucionista tiene, dentro de los vertebrados, tiene los peces, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Sí? Ahora, ¿los mamíferos comparten un ancestro común? Que es más reciente que el ancestro común de los reptiles y las aves, ¿sí? Pero en realidad, si yo hablo de las aves como grupo, mejor dicho, si hablo de los reptiles como grupo, las aves se me quedan afuera y tienen un ancestro común. Eso es lo que se llama un grupo parafilético, que ahora voy a definir qué quieren decir esas cosas. La idea es que un taxón en una clasificación evolucionista puede no incluir a todos los descendientes de su ancestro común. Volvamos a los cladogramas y veamos de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan que cuando vimos los cladogramas, esto se leía como el ancestro común de todos los que están acá y los sucesivos de estos, ¿sí? Un grupo se llama monofilético cuando incluye a todos los descendientes de su ancestro común. Por ejemplo, todo esto, lo que acá llama el grupo 2, los descendientes del ancestro común que está en el nodo A, forman un clado o grupo monofilético. Este grupo 2 tiene un ancestro común, 2 y 3, forma un clado, ¿sí? 4 y 5, si yo los agrupo, no es un grupo monofilético, porque estoy dejando afuera a 6, que también comparte el mismo ancestro común, ¿sí? Fíjense, estos dos comparten este ancestro común, pero también lo comparten con este. Si yo armo grupo 4 y 5, todos menos 6, y dejo fuera 6, este grupo no es monofilético. Este grupo es parafilético, ¿sí? Fíjense, este grupo 3 acá, grupo 4 y 5, es parafilético porque no incluye a este. ¿Qué era, no me acuerdo la definición, de clado hermano? Ahora llegó. O sea, ahora te lo explico, pero no lo tengo, pero se lo puedo explicar. El tercer tipo de grupo que puedo armar es lo que se llama un grupo polifilético. Un grupo polifilético es todavía peor que el parafilético porque incluye elementos sueltos que no tienen un ancestro común
salvo cuando tengo un montón de otros ancestros comunes. El parafilético es cuando yo agarro casi todos y me dejo algunos afuera, ¿sí? Si yo agarro los reptiles, pero me dejo fuera las aves que tienen ancestro común, que compartido con todos los demás reptiles, ese grupo es parafilético. Si yo agarro, hago un grupo que mezclo un perro, un cocodrilo y un pescado, uno en particular, no todos, ese grupo es polifilético, ¿sí? Porque me estoy dejando un montón de otras especies que comparten el mismo ancestro común que esos tres que elegí. Solo los grupos monofiléticos se los llama clados, ¿sí? O sea, un clado es un grupo monofilético. Un grupo monofilético es un clado. Un clado es un triángulo de este cladograma, ¿sí? O sea, este es un clado, este es un clado, estos dos son un clado, todos estos son un clado. El clado hermano es, dado un clado, todos los descendientes del linaje que se ramifica del otro lado. 2 y 3 forman un clado, ¿sí? ¿Cuál es el clado hermano de 2 y 3? ¿No? 4, 5 y 6, ¿sí? Este clado comparte una ramificación con este otro clado. ¿Cuál es el clado hermano de 1? 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 5 son grupos hermanos, ¿sí? O sea, en realidad cada uno podría ser como una especie de clado en sí mismo, pero cuando estamos hablando a nivel de especies hablamos de grupos hermanos o especies hermanas, ¿sí? Sí. Polifilético. O sea, ¿se entiende monofilético? Es el más fácil. Parafilético es cuando podría ser monofilético si no fuera porque me dejé un par afuera. O sea, de lo que se tendría que ser el grupo monofilético, me dejo 1 o 2 afuera y eso lo hace parafilético, porque estoy excluyendo algunos. Cuando ya tomo cosas que no tienen, o sea, que estoy dejando un montón afuera, o sea, si yo agarro 3 y 5, o sea, no es parafilético porque me dejé 6 y 4, pero además me dejé 2 afuera. Para que este grupo sea monofilético, hay un montón que tengo que incluir, ¿sí? Estoy claramente tomando cosas que son muy distintas, que vienen de estos lugares. Y eso es lo que se llama polifilético. ¿Queda claro esto? Esto se usa también muchísimo, se deriva con lo que vieron en cladismo y va a tener mucho que ver con el último, con lo que vieron con los cladogramas la semana pasada y con lo que tiene que ver con la última escuela de clasificación, que se llama cladismo, así que verán por dónde viene. El feneticismo fue una escuela que surgió en el siglo XX como respuesta al evolucionismo. El evolucionismo tiene el problema de que vos para usarla tenés que, está bien, tiene sentido, pero determinar qué es primitivo y qué es avanzado, qué es plesiomorfía y qué es apomorfía, no es tan fácil. El feneticismo lo que decía es, juntemos datos, contemos todas las semejanzas. Aquellas cosas que estén más emparentadas entre sí, a la larga, si contamos muchísimos caracteres, las vamos a poder agrupar simplemente contando cuántas cosas tienen en común, más allá de si son derivadas o son ancestrales, ¿sí? El feneticismo afirma que una clasificación es más informativa cuando mejor refleja la similitud global. Porque dice, bueno, no importa, si a vos lo que te importa es poder predecir que si este está en este grupo, comparte todos estos caracteres con estos otros, no es tan importante la historia evolutiva del carácter, como saber y poder predecir cuáles son sus otros rasgos. Entonces, agrupan tanto por simplemente, no les importa si son apomórficos o plesiomórficos los caracteres, si se parecen, vamos, adentro, que todo suma. La jerarquía de grupos entonces no necesariamente refleja relaciones filogenéticas, ¿sí? Porque los reptiles se van a parecer por ahí más entre sí, no porque sean todos descendientes de un único ancestro común que no incluye a los otros, sino porque todos viven en el mismo ambiente. Pero me sirve decir, si yo sé que este es un reptil, sé que va a tener estas características de los reptiles, independientemente si sean ancestrales
o derivadas. Y el feneticismo, si bien no tuvo tanta atracción, o sea, tenía una atracción práctica, porque era muy práctico, si no tenés que andar pensando o buscando, averiguando si un rasgo es derivado o no, lo usás y listo. Se hacían grandes matrices con valores y se usaba lo que llamó taxonomía numérica, que eran métodos de cálculo matemáticos para estimar los árboles que mejor explicaban esas similitudes. Esa taxonomía numérica desarrolló algoritmos que incluso hoy se usan para un montón de otras cosas que no son biológicas y que también se usan mucho para la clasificación molecular. Por último, la cuarta escuela, el cladismo, es la escuela que básicamente es la que domina el pensamiento biológico actual y la taxonomía actual. Dice que la clasificación tiene que reflejar las relaciones filogenéticas. El argumento dice: la historia de divergencia de las especies y los linajes es una realidad histórica, o sea, pasó, no es arbitraria, no es un constructo, no es algo que definimos en categorías. Eso que pasó, pasó. Podemos no saber exactamente cómo pasó, puede que nunca lo sepamos, pero la clasificación debería aspirar a reflejar esa realidad. Así como cuando las especies deberían reflejar las especies reales, la clasificación debería clasificar los grupos de parentesco reales. Por lo tanto, solo se puede agrupar por caracteres derivados, es decir, por semejanzas en apomorfías o sin apomorfías. Y solo acepta el cladismo como taxones, grupos que formen un clado y que por lo tanto sean monofiléticos. Por eso que me tomé el trabajo de explicar bien que era monofilético, porque esa es la base de la clasificación actual. Esto tiene un problemita, y es que si vieron un árbol con tan pocas especies y ya tiene tantas ramas y tantos niveles, imagínate el árbol de toda la vida, donde prácticamente hay millones de bifurcaciones que pueden haber pasado en cualquier momento de la historia. Entonces, ¿cómo hacemos para encajar esas bifurcaciones en las escasas categorías del sistema lineano? La respuesta básica es: no se puede. Pero la respuesta práctica es: se hace lo que se puede, y por eso es que les digo, hay un montón de categorías y subcategorías que se van generando a medida que se van infiriendo relaciones filogenéticas con cada vez más detalle y por lo tanto cada vez más bifurcaciones. El cladismo entonces es la principal escuela de clasificación que se usa en la actualidad. Con esto hemos cubierto todo lo que teníamos que cubrir para hoy. Ya mañana vamos a empezar con algo de química biológica. Vamos a repasar un poco cuáles son los materiales que forman los compuestos de la vida y unos principios básicos sobre física que son muy importantes para la química de la vida.